Comienza lo que es el que se llama el juicio de Pablo. Antes de ser enviado a Roma, él es sometido a un juicio que dura pues varios años, por cierto. Pero vamos a leer del capítulo 21, versículo 17. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo, y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos por la ley. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos, ni observen las costumbres. ¿Qué hay, pues? La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de... Es el comienzo de lo que se conoce como el juicio de Pablo. Este juicio pues fue llevado en Jerusalén. Algunas diferencias, si recordamos, en el capítulo 15 se trató un asunto, ¿verdad?, del cual pues fue un conflicto grande. Algunos judaizantes habían llegado, ¿verdad?, a las iglesias de Antioquía, principalmente donde estaba Pablo, y ellos habían dado, tienen que guardar todas las costumbres que guardan los judíos. Y se dio ese conflicto grande y Pablo tuvo que subir con Bernabé a Jerusalén. Ese conflicto pues se resolvió, ¿verdad? Prácticamente hoy acá en el versículo 25 se resume lo que determinaron los ancianos y los apóstoles de Jerusalén. Determinaron no ponerles cargas y que los gentiles no guardaran lo que era la ley como la guardaban los judíos, sino solamente pues que se abstuvieran de 4 cosas que las vamos a mencionar en el desarrollo. Pero el detalle hoy, cuando Pablo llega a Jerusalén, va a ser concerniente a los judíos. ¿Qué pasaba con los judíos? La acusación, que es el centro del mensaje de hoy, contra Pablo iba en 3 vías. Lo acusaban acerca de que Pablo les decía que ya no tenían que guardar la ley los judíos. Lo acusaban también de que él les decía que tenían que dejar todas las costumbres judías, prácticamente ir contra la cultura. Y número 3, que había metido a unos griegos o gentiles, ¿verdad?, al templo. Y eso era de lo peor. La ley misma les facultaba a ellos para poder incluso sacar e incluso darle muerte a alguien que profanara el templo. Esa era la palabra que usaban ellos. Pero veamos, en este mensaje de hoy voy a mencionar 4 cosas. La primera de ellas es el recibimiento que le dan a Pablo cuando llega a Jerusalén. Yo creo que ese recibimiento todos nosotros lo deseáramos, ¿verdad? Cuando llegamos a un lugar, porque es cuando los hermanos llegan por primera vez a un lugar, uno siempre tiene una impresión, una primera impresión de cómo lo reciben las personas. Podría ser positiva, pero podría ser negativa también. Porque hay lugares, hermanos, cuando uno llega que todo un amor, los hermanos, ¿verdad? Y pase adelante y siéntese acá y si es posible le invitan a una tacita de café, a un té, a un agua. Y bueno, lo tratan como que si fuera alguien, pero de gran importancia. Y claro, uno no va a los lugares por eso, pero la realidad es que los detalles muchas veces son significativos. Pero hay otros lugares en los cuales todo lo contrario. Y uno tiene que estar preparado. Donde si es posible va llegando allá, ¿verdad? Y
como que si nadie ha llegado, ¿verdad? Como cualquier otra persona, como que si fuera alguien sin ninguna relevancia, como que si todos los días lo están viendo, no lo saludan, no le dicen pase adelante, bienvenido, nada. Y usted se sienta, y bueno, ni sabe dónde se va a sentar, porque cuando uno está en un lugar ya sabe dónde se sienta, sabe si los hermanos se sientan juntos, porque hay lugares donde se sientan aparte las mujeres, pero uno llega y no sabe nada, ¿verdad? Hay lugares así donde no hay ninguna atención. Y bueno, si es posible, aunque sea pastor, ni siquiera le mencionan que es pastor, tampoco le dan el privilegio de llevar la palabra, aunque sea una persona conocida. Hermanos, es tremendo, pero para todo debemos estar preparados, no solo los pastores, sino todo cristiano. Usted puede llegar a una iglesia y si le dan la bienvenida y le dicen su nombre o el nombre de la iglesia donde va, usted siéntase bien, ¿verdad? Y agradecido con Dios. Pero si llega a un lugar y nada de eso pasa, también tiene que darle la gloria a Dios. Porque nosotros debemos tener madurez también en ese sentido. Pero mire lo que pasó con Pablo. Versículo 17. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Eso es maravilloso. Llama la atención que Lucas está usando de nuevo el lenguaje en plural. En la primera persona del plural, dice nosotros. Decíamos que desde el capítulo allá por el 16 comienza Lucas a identificarse, a ser parte de lo que es el equipo misionero del apóstol Pablo. Dice, fuimos, venimos, nos esperaron, nos encontramos. Hoy dice acá el apóstol, cuando llegamos a Jerusalén. Se dice que esta es la mención casi última, antes de mencionarlo allá por el capítulo 27, versículo 1, donde nuevamente Lucas dice, partimos hacia Roma, ya cuando Pablo va encadenado. Recordemos que el escritor es Lucas, ¿verdad? Por eso menciona a Lucas. El escritor de Hechos es el doctor Lucas. Entonces él dice, cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. ¿Cuántos tienen gozo a propósito? Hermanos, el gozo tiene que ser algo que caracterice a los hijos de Dios. Por supuesto, usted me dirá, hermano, y cuando hay problemas, bueno, nosotros nos sentimos un poco así, ¿verdad? Decaídos, nos sentimos con algún dolor, pero la realidad es que la Escritura nos manda a nosotros que nos regocijemos en todo tiempo. Pablo lo dijo, hermanos, ¿y dónde estaba Pablo cuando habló del gozo? En la carta a los Filipenses, que es la carta que así se ha llamado, la carta del gozo, se dice en gran cantidad de oportunidades, gozaos, regocijaos. Y él está prisionero. Él está en una cárcel romana. Él estaba, como quien dice, para estar agrio, para estar amargo, humanamente hablando. Pudiera quejarse de todo, pudiera quejarse del mismo Dios que no lo había guardado, que él había trabajado tanto, que había fundado muchas iglesias, que bueno, él tenía ese privilegio de haber estado y constituir ancianos en cada iglesia, y él podía reclamar algo, pero él no dijo nada de eso. Él estaba con gozo. Él dice, todo lo que a mí me ha pasado ha redundado más bien para el progreso del evangelio, dijo él. Algunos predican a Cristo por contienda, dice, por añadir más dolor a mis prisiones, dice él, pero yo sé que de todos modos, dice, por buena gana o por mala gana, Cristo es predicado, decía Pablo. Oiga, que él le miraba un lado positivo a todo. Y yo no sé si usted ha conocido personas, pero yo sí he conocido personas que todo lo contrario, a todo le dan algo negativo. Puede ser que la situación esté bien, pero ellos están viendo ya algo que esté mal. Por ejemplo, si vemos nosotros una pared, puede estar blanca, pero el que es negativo siempre va a haber un punto negro que está ahí, ¿verdad? Ah, lástima ese punto. Todo, y a veces somos muy perfeccionistas, hermanos amados. Claro que nosotros debemos hacer las cosas bien para el Señor. Siempre hemos hablado de excelencia, pero la realidad es que también no podemos nosotros ser pesimistas, ser personas muy negativas, porque eso no nos lleva a ningún lugar. Entonces, cuando Pablo llega a ese lugar, a Jerusalén, dice que los hermanos lo reciben con gozo, con alegría, le dieron la bienvenida. Eso es como la antesala de lo que iba a ocurrir, porque los hermanos que lo recibieron han de haber sido algunos amigos. Ya anteriormente se había dicho que se iba a hospedar en la casa de alguien
El versículo 16 dice, y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Mnasón de Chipre, discípulo antiguo, con quien nos hospedaríamos. Entonces ya estaban ahí algunos que iban a recibir al apóstol, a los equipos misioneros. Cuando alguien sale y va a un lugar, puede ser una iglesia filial, puede ser un campo blanco, ¿verdad? Un campo blanco en una iglesia todavía en formación. Pero qué bueno cuando hay hermanos que son dados a la obra. Qué bueno es cuando hay hermanas que, hermanos, no se les pide ni siquiera hacer las cosas, sino que ellas dicen, podemos hacer un fresquito para recibir a los hermanos, ¿verdad? Podemos prepararles esto, podemos hacerles lo otro, porque, hermanos, el amor en Cristo, nosotros debemos practicarlo. No dijeron amén. Pero debemos practicar el amor cristiano, hermanos. Anteriormente, en los primeros días de la iglesia, se dice que los predicadores salían y a ellos nadie los recibía, les llamaban predicadores itinerantes. Ellos salían anunciando el evangelio por diferentes ciudades y la confianza era que las personas por las que pasaran y eran creyentes, les iban a dar de comer, les iban a dar por lo menos un trago de agua. Entonces era un poco más complicado, pero hoy en día que nos conocemos, hay iglesias, bueno, las grandes denominaciones tienen iglesias filiales donde ya los hermanos se conocen y cuando alguien va a llegar ya se sabe, pues, ¿verdad? Que tiene que ser recibida la persona. Pero podría ser otra misión y uno siempre valora, uno siempre va viendo cómo son los hermanos. Y dije al principio que uno no trabaja para eso en la obra de Dios, pero la realidad es que el amor cristiano, repito, debe demostrarse. ¿Estamos de acuerdo? Amén, gloria a Dios. Entonces a los hermanos los reciben con gozo. Los hermanos de ahí estaban alegres de recibir al apóstol en Jerusalén. Pero luego nos podríamos nosotros preguntar cuál era la razón de ese gozo. Algunos han dicho que, bueno, primariamente, pues, ¿cómo que no iban a estar alegres ellos al ver a Pablo, que había, pues, ministrado en diferentes lugares y era una persona ya notable, un hombre de Dios al cual ellos lo miraban ya como un referente, ¿verdad? Como alguien que había trabajado en la obra del Señor, fundando diferentes iglesias. Pero también podría ser que ellos estaban felices y recibían con gozo al apóstol y a su comitiva, porque también le llevaba algo, ¿verdad? Le llevaba una ayuda económica. Entonces ellos también, ¿verdad? Agradecidos con los apóstoles, con el equipo misionero, de que ellos iban a recibir una ayuda que le llevaban ellos. Pero luego pasamos a la segunda parte del mensaje. Pablo se va a reunir con las autoridades de la iglesia. Y aquí es un poco curioso, ya los años pasaron desde que se fundó la iglesia en Jerusalén y las autoridades han cambiado. Al principio las autoridades eran los apóstoles, solo los apóstoles. Pero más adelante vimos que había necesidad de poner los primeros servidores, diáconos. Y más adelante se establecieron ancianos en las iglesias. Y luego que los apóstoles se fueron a trabajar a otras ciudades, los ancianos se quedaron de encargados para pastorear esas congregaciones. Dice el versículo 18, y al día siguiente, miren, no perdieron tiempo ellos. Pablo entró con nosotros, vuelve a decir Lucas, ¿verdad? Nosotros, a ver a Jacobo. Y se hallaban reunidos todos los ancianos. Cuando dice el doctor Lucas que al día siguiente Pablo entró con ellos a ver a Jacobo, aquí es de ser cuidadosos, porque la Biblia menciona a varios Jacobos. Jacobo es el mismo nombre Santiago, ¿verdad? Para que tengamos una idea. Ese nombre Jacobo, pues en la Biblia hay diferentes desde el Antiguo Testamento, porque Jacob, hijo de Isaac, pues es el mismo nombre, lo mismo significa. Pero este Jacobo es el hermano del Señor Jesucristo. La Biblia dice que tuvo 4 hermanos, ¿verdad? Allá por el libro de 12, del capítulo 12 del libro de Hechos, dice que murió Jacobo, el hermano de Juan, de los hijos de Zebedeo. Ese era el apóstol Jacobo o Santiago, como lo conocemos nosotros. Pero luego, pues más adelante se menciona ya como una persona notable a este Jacobo, que era ya reconocido en la iglesia,
Y acá pues me gustaría que veamos en el capítulo 12, versículo 17 de Hechos, 12:17 de Hechos. Ya al principio pues dije que muere Jacobo, el apóstol. El versículo 2 dice que Herodes mató a espada a Jacobo, el hermano de Juan. Pero cuando llegamos al versículo 17 dice, pero él, Pedro, ¿verdad? Cuando fue libertado, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Entonces, este Jacobo, pues, es el líder de la iglesia de Jerusalén. Desde esos tiempos lo nombran como el pastor encargado de la iglesia de Jerusalén. Repito, ¿verdad? Que los liderazgos muchas veces van escalando y escalando, ¿verdad? Cuando las personas están en la voluntad de Dios. ¿Quién podría creer que alguien como Jacobo, un hermano del Señor Jesús, iba a llegar a estar a cargo de una iglesia? Ustedes me dirán, pero era hermano de Jesús. Sí, era hermano de Jesús, pero no creía en Jesús al principio. Era una persona que estaba en contra de que Jesús fuera el Mesías. En el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, dice que ni siquiera sus hermanos creían en él. Se dice que los hermanos del Señor se convirtieron después de su muerte, al ver que él resucita de entre los muertos. Y hoy lo vemos como el encargado de la iglesia de Jerusalén. Pero se menciona allá en Hechos 21 que estamos. Dice el versículo 18 que ahí estaban reunidos también todos los ancianos. Quiere decir que en la iglesia no solamente fungía alguien como encargado de la iglesia, sino también habían otros, habían ancianos. Las diferentes congregaciones pues tienen su forma de dirigirse, de administrarlas. Y depende de los gobiernos que se tengan, pues así también están las autoridades. Pero se sabe que los ancianos en las iglesias ocupan el mismo lugar de los pastores. La palabra es intercambiable, de hecho, en la escritura. Es decir, obispo, anciano, o presbítero, o pastor, es hablar del mismo cargo. Lo que sucede es que en las congregaciones se asignaron, ¿verdad? Pablo se mira que asignó ancianos, dice, en cada congregación siempre había alguien que estaba a cargo de la congregación. Y claro, luego seguía un consejo de ancianos, que eran los que ayudaban en la administración de la iglesia. Y en la mayoría de iglesias, pues se trabaja de esa forma. Entonces estaban ahí todos los ancianos. Yo quiero leer solamente 2 pasajes acá. En el capítulo 14 y versículo 23, 14:23 de Hechos, dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Este es el ministerio de Pablo y de Bernabé. En su primer viaje misionero, ellos iban fundando iglesias en cada ciudad, y dice que establecían ancianos en cada iglesia, y los ungían y los encomendaban al ministerio. Entonces ese orden lo vemos desde bien temprano en la iglesia, y eso sigue siendo así, ¿verdad? En cada denominación siempre hay un orden de autoridades, y ellos son los encargados de delegar la autoridad en cada congregación que se va abriendo. Luego tenemos el otro pasaje acá en el capítulo 20, versículo 17. Hace poco pasamos por ahí. 20:17 dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Y luego pues les da las instrucciones. Decíamos que Pablo está en la ciudad de Mileto y él no quiere pasar por Éfeso, manda a llamar entonces a los ancianos. Ya explicamos que eran los pastores de la iglesia, y él les comienza a instruir. Lo último que él les quería decir. Pero me interesa que veamos que dice, llama a los ancianos. Habían varias personas en las iglesias que predicaban, que enseñaban, que administraban. Luego, si volvemos al pasaje del capítulo 21, vemos la reacción de los hermanos de Jerusalén cuando llega Pablo ahí.
a los cuales, dice, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. O sea, Pablo no iba solamente, y hermanos, aquí vengo, ¿verdad? Tranquilo, y quiero entregarles este dinerito, ¿verdad? Y queremos ayudarles y felicitarlos porque ustedes siempre están predicando, no solamente eso, sino que Pablo quería aprovechar y presentarles a ellos el mensaje que él predicaba, porque habían algunas malas voces acerca de que Pablo pues andaba en otras cosas. Y entonces Pablo los saluda, dice, y les comienza a contar después cada una de las cosas que Dios había hecho en su ministerio. Quizás Pablo, hermanos, no era como algunos de nosotros. Aquí no me refiero solo a predicadores, sino a cristianos en general. Usted sabrá que entre nosotros hay personas de diferente temperamento. Hay unos que somos muy tímidos, muy callados, muy reservados. Y es el colmo de personas que hay que hasta por cucharaditas, como dicen, ¿verdad? Hay que sacarle las palabras. ¿Y qué tal? ¿Cómo se siente? Bien, dice. ¿Cómo le ha ido en este día? Bien. ¿Y qué tal? ¿No se ha enfermado en estos días? No, dice. ¿Verdad? Y su mamá, ¿qué tal? Bien. Dios mío, hermano, cuesta sacar una plática así con personas así. Yo me siento incómodo porque quizás yo he sido así también. La gente a veces porque lo mira uno que es pastor y habla en público, piensan que uno es así, ¿verdad? De esa gente es de fácil hablar, pero no. Uno se conoce a uno mismo. Entonces, esas personas, pero también tenemos entre nuestros hermanos a personas que usted no le está preguntando nada y esas personas ya están conversando. Ellas toman la iniciativa, ¿verdad? Y comienzan a hablar y les saludan y ellas son de las que le dicen qué tal y cómo le ha ido y qué tal fue su día y cómo está su mamá y mire y lo he visto en tal iglesia que predica y bueno, y comienza la persona y uno se siente hasta abrumado a veces de tanto, ¿verdad? Pero hermanos, todas esas personas son importantes en la obra de Dios. ¿Cuántos sabían eso? Todas las personas de los diferentes temperamentos son importantes. Yo me imagino que Pablo era de ese tipo último que acabo de hablar. Un tipo extrovertido, así le llaman. Y de hecho que se dice que Pablo tenía un temperamento colérico. Los dos temperamentos extrovertidos son el sanguíneo y el colérico. Son personas que, como se dice vulgarmente, hablan hasta por los codos, ¿verdad? Hablan a más no poder. Digo eso porque ahí dice que Pablo comenzó a contarles, no les comentó en general lo que había pasado en el ministerio de él, comenzó a contarles, dice, una por una las cosas que Dios había hecho. Se ha de haber llevado un gran tiempo, hermanos. Piense, y nosotros cuántos días llevamos acá viendo desde que él comenzó en el capítulo 13. Llega a una ciudad, hace esto, hace lo otro, llega a otra y sigue haciendo milagros, sanidades, bueno, tantas cosas. Y Pablo comienza a contarle una por una, dice las cosas a esos apóstoles tuvieron que llenarse de paciencia para oírlo. Yo les aseguro que ustedes, cuando están oyendo a alguien acá al frente y quizás ya habló mucho, ustedes ya se sienten cansados. Sí, eso nos pasa. Pero imagínense una persona estarla oyendo y oyendo y oyendo. Bueno, Pablo estaba explicando una por una todas las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Yo quisiera recalcar aquí algo. Pablo le da la gloria a Dios, porque él dice las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por medio de su ministerio. Acá quiero citar dos pasajes bíblicos. El capítulo 14 y versículo 27. Pablo siempre lo hizo así. Dice, y habiendo llegado y reunido a la iglesia, ahí está terminando él su primer viaje misionero. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Entonces, Pablo y su equipo misionero eran así, ¿verdad? Esa gente suelta para hablar. Se necesita gente así, hermanos, no solamente en la iglesia. En los empleos necesitan personas así. Le dicen a las personas, sea proactivo. Y los que somos tranquilos, no, dice, no me va a salir, no me va a sacar la tarea, dicen.
Si lo mando a vender, quizás no va a vender nada. No va ni a saludar quizás a las personas. Bueno, hay trabajos diversos para cada tipo de temperamento también, por supuesto, eso hay que descubrirlo. Pero Pablo dice, informa a la iglesia de todo lo que había pasado. Otro pasaje, en el capítulo 15, versículo 4, por ahí cerca. 15:4 dice, y llegados a Jerusalén, ahí fue en motivo del concilio que se celebró, y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho por medio de ellos. Ya tenía esa costumbre Pablo, de dar un informe siempre, ¿verdad? Y contar. Repito, algunos por tímidos quizás usted esté trabajando en la obra y esté haciendo algo, pero usted se siente incómodo de hablar algo y decir, no van a decir que soy jactancioso, mejor me quedo callado, no les digo nada. Algunos así puede ser que somos, pero este hombre era alguien expresivo. Ahora quiero que vea la respuesta de los hermanos cuando Pablo les da ese informe. El versículo 20 va en dos vías. Me admira eso porque en realidad quizás hubiera sido positivo todo, pero no es así. Versículo 20, estoy en Hechos 21:20. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios. Si hasta ahí se quedara esa expresión, yo me diera por satisfecho. Si yo llegara a un lugar y les contara lo que Dios ha hecho en este lugar, por ejemplo, y los hermanos bien contentos y dijeran, gloria a Dios, qué bueno hermano, gracias al Señor. Si hasta ahí quedara todo, yo me diera por satisfecho. Los hermanos han reconocido, ¿verdad?, el trabajo que se está haciendo, pero no fue eso todo lo que pasó ahí. Mire lo que pasó. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves hermano, cuántos millares de judíos que han creído y todos son celosos por la ley. O sea, Pablo, como lo digo en palabras nuestras, algo como así. Está bueno, Pablo, ¿verdad? Gracias a Dios que Dios te ha usado allá por Asia, ¿verdad? Dios te ha usado allá en Atenas, en Corinto, Dios te ha usado allá en Éfeso, está bueno, en Macedonia. Pero mira acá en Jerusalén, mira cuántos millares de judíos le dijeron, hay que han creído y todos ellos son celosos de la ley, le dijeron. Como quien dicen, tú andas por allá predicando un mensaje, pero los que están aquí son millares, o sea, son cantidades y todos son celosos de la ley. O sea, prácticamente lo felicitaron, pero después como que, ¿verdad? Le dieron su estate quieto también, como para que no se sintiera él, ¿verdad? Como que era grande, ¿verdad? Y que había hecho muchas cosas. Claro, había una falsedad por ahí que andaba rondando. Y esa es la tercera parte del mensaje de hoy. La acusación contra Pablo. Esa acusación, dije al principio, que consistía en tres vías. La primera de ellas era que Pablo estaba en contra de la ley. Y quizá algunos así pensemos, que Pablo estaba en contra de la ley, pero eso no era así. La realidad es que Pablo establecía la verdad de la ley y su propósito para apuntar al Señor Jesucristo. Dice el versículo 21, pero se les ha informado en cuanto a ti, ahí fueron directos ya, pero se les ha informado en cuanto a ti que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés. Terrible, apostatar de Moisés. ¿Sabe usted lo que es una apostasía? Es negar la fe. Si a Pablo le estaban diciendo, tú les enseñas a los judíos que están allá entre los gentiles, porque él allá administraba en los países, digamos, paganos, pues, se nos ha dicho que tú les enseñas a los judíos que están allá entre los gentiles a negar la fe de los judíos. Eso le estaban diciendo. Pablo, ¿por qué andas haciendo eso? Si Pablo era un judío, pero claro, se había convertido a Cristo. De cierto modo, las enseñanzas de él habían cambiado. Eso no es ¿cómo se llama? Un secreto. Pero no es verdad la acusación de que él estuviera enseñándole a los judíos que ellos tenían que negar la ley y que ellos tenían que dejar de ser judíos. Eso Pablo no lo decía. Yo quiero que vean tan solo un pasaje en el capítulo 16 de Hechos.
Aquí podemos ver un claro ejemplo. Dice en el versículo 1, después, aquí está comenzando el segundo viaje misionero. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, ¿qué hizo Pablo? Le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Entonces está claro que para Pablo, como vamos a leer ya en otros pasajes, la circuncisión para él ya no era determinante. No ser circuncidado para él tampoco era determinante. Pablo había entendido que el tener una buena relación con Dios es a través de la fe. Y eso fue en todos los tiempos. Lo que pasa es que los judíos entendieron mal. Ellos pensaron que a través de la ley ellos podían alcanzar salvación y que si ellos vivían estrictamente conforme a eso, ellos ya no necesitaban nada. Pero la ley no era ese el propósito que tenían. Entonces Pablo aquí les da una muestra, dice que para no dañarlos, para no estar en contra de ellos, porque ya sabía que el padre de Timoteo era griego, o sea, era un gentil, lo circuncida a Timoteo, porque él quería andarlo en sus viajes misioneros. Entonces, Pablo no es que enseñara a los judíos que apostataran de la ley, que negaran la fe de los mismos judíos. Él no enseñaba eso. Así que esa acusación es falsa. Pero luego, si volvemos al capítulo 21, estamos en el versículo 21, dice, se les ha informado en cuanto a ti que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés. Cuando dice de Moisés, se refiere a la ley de Moisés, ¿verdad? Por supuesto. Luego dice la otra parte del versículo, diciéndoles que no circunciden a sus hijos, ni observen las costumbres. Eso es lo otro. La acusación contra él era, Pablo, ¿por qué estás enseñando eso? Les estás diciendo a nuestros hermanos judíos que dejen todo eso de la ley, que ya no guarden nada de esas ceremonias. Pero la realidad es que ellos habían malentendido las cosas, porque Pablo enseñaba a las iglesias gentiles que ellos no tenían que guardar la ley, porque ellos no tenían nada que ver con la ley. Pero los judíos, ellos se convertían a Cristo, pero ellos seguían siempre bajo los lineamientos de la ley. Y eso en los primeros años de la iglesia siguió así. Eran judíos, no podía arrancárseles de una sola vez las creencias que ellos tenían. Pero la realidad es que Pablo no es que estaba diciéndoles, miren, judíos, ustedes ya no hagan todo eso. Él era respetuoso, muy respetuoso de todo lo que ellos tenían. En la primera carta a los Corintios, capítulo 7, eso hace poco también pasábamos por ahí. Primera carta a los Corintios, capítulo 7, en el versículo 18, Pablo dijo estas palabras. Primera a los Corintios 7, 18. ¿Fue llamado alguno siendo circunciso? Pregunta. Quédese circunciso, o sea, circuncidado. ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncide. Entonces, Pablo estaba claro. 19. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado en que fue hallado, en él se quede. Pablo había tenido una revelación muy clara. Ya no era cuestión de vivir un sistema legal, ¿verdad? O una persona que nunca había estado en la ley, decir, y entonces yo para tener una buena relación con Dios, quiere decir que yo tengo que guardar la ley. No, para Pablo ya no era importante eso. Para Pablo lo que era importante era el tener una buena relación con Dios a través de la fe en Jesucristo. Y eso tiene que ser lo mismo para nosotros, ¿verdad? El guardar la palabra de Dios, no por una imposición, sino porque es algo nacido del corazón, algo que nosotros sentimos que está aquí, ¿verdad? Que no nos lo imponen, porque si no siguiéramos en los lineamientos legales antiguos. Y como número 4,
Como número 3, la otra acusación era que él había profanado el templo. Capítulo 21 de Hechos, el versículo 28, dice, dando voces, algunos que habían venido de Asia, dice el versículo 28, dando voces, dijeron, varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Y además de esto ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Entonces ni siquiera les constaba. Ellos habían visto a Trófimo, ¿verdad? Que era de Éfeso, que andaba ahí con Pablo en la ciudad de Jerusalén. Pero ellos pensaron que Pablo lo había metido al templo. Habían lugares específicos para cada persona, para los judíos, para las mujeres, para los gentiles, allá más afuera. Entonces, para ellos meter a un gentil era sinónimo de hay que darle muerte. Y a Pablo, que había hecho siendo un conocedor de la ley, era como quien dice, era lo peor que él hubiera hecho. Pero eso era falso también, era mentira. Y por último, en cuarto lugar, quiero que veamos que Pablo demuestra también su madurez. Cuando Pablo es acusado de esa manera, él se mantiene tranquilo, él se mantiene quieto. A él le recomendaron que se consagrara con 4 hombres que estaban ahí a presentar un voto de nazareo. Aquí están 4, le dijeron, para que todos vean que tú andas conforme a la ley, purifícate con ellos, paga sus votos también. Para ellos, el aceptar que alguien les pagara lo que ellos tenían que pagar, esas personas que se estaban purificando, eso era como quien dice, qué hombre más bondadoso este que viene, ¿verdad? Qué hombre más espiritual. No va a pagar solamente su purificación, sino que también va a pagar la de nosotros. Porque los judíos lo que querían era que Pablo, de cierto modo, él mismo se purificara, porque venía de predicar en las iglesias gentiles, venía inmundo. Para ellos era alguien que venía de lo peor. Entonces, purifícate, Pablo, ahí con ellos. Pablo ya les pudo decir, bueno, ¿y a cuenta de qué, verdad? Si yo estoy bien en Dios, yo no he hecho nada malo, no he pecado. Pero Pablo no hizo nada de eso. Él se rebajó. Y él dice que se purifica con ellos. El problema es que ni siquiera eso menguó el problema. Ya en el versículo 26, dice así. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Y lo que sucede después será tema de otro día. Pero Pablo hizo lo que le pidieron. Él se humilló, se rebajó. A él no le interesó, que para él eso ya no era nada, ¿verdad? Todos ahí se habían rapado la cabeza en cumplimiento del voto de Nazareo. Y él dijo, bueno, está bien, voy a hacer esto. Que vean que yo no estoy contra la ley. Pero lo que viene después es terrible. Y la gente que es religiosa, hermanos amados, haga usted lo que haga, bueno, a ellos no les va a interesar. Ellos siempre le van a señalar algo. Porque a Pablo le buscaban por un lado, le buscaban por otro, de modo de hacerlo quedar mal. A ellos no les interesaba que había fundado diferentes iglesias, que muchas personas convertidas. A ellos no les interesaba. A ellos les interesaba hallarlo en un error, ¿verdad? Y poder matarlo, porque eso dice más adelante. Que muera, decían. Y le dieron una gran apaleada. Terrible, pero que Dios nos ayude a nosotros y podamos estar firmes y prediquemos la palabra donde quiera que podamos. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre que estás en los cielos, te damos la honra y la gloria, Señor. Tú nos permites en esta oportunidad poder honrar tu nombre, poder exaltarte, Señor. Te bendecimos y te alabamos. Mi Dios amado, permítenos ser creyentes fieles y que a través de las dificultades, Señor, podamos mantenernos firmes, así como los siervos antiguos,
así como tus siervos, Señor, los apóstoles, hombres de Dios, que se mantuvieron a pesar, Señor, de la oposición, que también nosotros podamos seguir creyendo que tú eres, Señor, el que nos defiendes, el que estás por nosotros, y que a pesar, Señor, de las situaciones difíciles del ministerio o como cristianos en general, mi Dios amado, tú eres el que nos llevas siempre hacia adelante. Te damos honor y gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén.